A la hora de pensar en cómo obtener fondos para investigación, para los proyectos que una persona tiene, es muy importante considerar primero la relevancia de que una persona tenga un tema o unos pocos temas de investigación donde esta persona haya desarrollado fortalezas. Es decir, el primer requisito que tiene que tener uno para tratar de obtener fondos internacionales o fondos de investigación en general es que la propuesta sea una propuesta sólida y convincente. Y una propuesta sólida y convincente se construye sobre la base del trabajo académico previo que uno ha hecho. Uno no puede inventarse o sacarse de la manga un tema de investigación en el cual uno no tenga expertise, uno no haya hecho aportes, uno no haya hecho alguna contribución. Entonces, lo primero para optar por fondos externos es ir construyendo una experiencia, un espacio de investigación en un tema determinado. Una vez que una persona tiene ya cierto desarrollo, cierta trayectoria inicial, estamos hablando de las primeras etapas en la vida de un investigador o de una investigadora, cuando esta persona ha hecho algunas contribuciones, pueden ser sus tesis de posgrado, sus tesis de doctorado, los primeros trabajos que hace cuando concluye luego una tesis de doctorado, va armando una experiencia alrededor de un tema, va dándose a conocer a nivel nacional e internacional sobre ese tema. En la medida en que una persona desarrolle fortalezas en su propio tema de investigación, en esa medida esa persona estará en mejor condición de obtener financiamiento para la investigación. Entonces, un primer requisito es tener una trayectoria previa que le permita a uno proponer una propuesta de investigación que tenga cuerpo, que tenga sentido, que tenga un buen manejo de la literatura y que se base en alguna medida en las propias contribuciones de la persona. Entonces, teniendo esa fortaleza académica previa, fortaleza que no viene por decreto o porque sí, viene porque la persona la ha desarrollado en su misma experiencia académica previa, en esa medida esa persona está en capacidad de hacer una propuesta que sea interesante para los entes que la financian, que sea relevante desde el punto de vista académico o que tenga digamos, un impacto en la sociedad. Hay muchos tipos de posibilidades de financiamiento. Hay proyectos muy grandes, hay proyectos más pequeños, hay proyectos intermedios, hay proyectos que exigen trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, hay proyectos que puede presentarse el investigador o la investigadora sola. Eso hay que manejarlo bien. Y para eso es muy importante pues conocer, invertir tiempo en buscar en las bases de datos, en las páginas web, en la información que hay en el mundo de la ciencia, qué apertura de fondos hay, cuáles concursos para financiamiento de investigación hay, qué posibilidades hay. Eso requiere tiempo y ese tiempo la persona tiene que dedicarlo, es decir, buscar a dónde hay posibilidades de financiamiento y buscar con mucho cuidado, leer con mucho detenimiento cuáles son los requisitos de cada uno de esos llamados, porque hay llamados que son muy específicos, hay llamados que son más generales, hay llamados que cubren solo ciertos temas, hay llamados solo para ciertos grupos etarios. Entonces, a partir de ahí y a partir del trabajo académico previo de uno, estructurar una propuesta que respete la propia trayectoria académica, las áreas de fortaleza de uno y que a la vez se ajuste a las características de la propuesta a la que uno está apostando, ¿verdad? Yo diría que esos son los dos elementos fundamentales. A la hora de elaborar una propuesta, uno tiene que tener muy claro cuál es la pregunta que uno tiene entre manos, ¿verdad? Es decir, cuál es el núcleo central que lo convoca a uno a presentar esa propuesta. Y eso requiere una construcción académica importante. Es decir, uno tiene primero que aclararse en su mente qué es lo que uno quiere hacer. Dependiendo del llamado al que uno esté acudiendo, uno tiene que estructurar una pregunta que se ajuste a lo que se está haciendo. Pero es muy importante tener muy clara la pregunta. Casi que yo diría que eso es lo central. Teniendo clara la pregunta, lo demás un poco se va construyendo por añadidura. Es decir, ¿qué métodos recurro yo para contestar esa pregunta? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el ámbito de presupuesto que me permiten proponer? Entonces, ¿qué tipo de cosas puedo pedir? Pero todo se construye a partir de ese núcleo, digamos, conceptual, primero que es la pregunta. Yo creo que eso también es muy importante. Luego es muy importante que en la propuesta que uno hace haya una congruencia entre la pregunta principal, los objetivos de la propuesta y la metodología que se usa en la propuesta. De manera que la metodología vaya después de la pregunta. Es decir,
no poner la carreta delante de los bueyes, no construir una propuesta sobre la base de la metodología y después buscar la idea central. La idea central tiene que ser lo primero y la metodología va como consecuencia de eso. Y entonces el presupuesto que uno solicite tiene que ir de la mano de la metodología, porque uno lo que va a pedir es lo que necesita para lo que uno quiere hacer y eso lo quiere hacer uno para contestar su pregunta. Entonces, esto ayuda a que las propuestas sean propuestas redondeadas conceptualmente y metodológicamente, y esto es muy importante, ¿verdad? Luego, dependiendo de la propuesta, uno puede requerir estructurar un equipo de investigación, es decir, ser parte de un equipo de investigación o ir uno solo como investigador o investigadora con esa propuesta. Eso va a depender del tipo de llamado al que se esté acudiendo, ¿verdad? Por eso es muy importante, yo creo, de las primeras etapas de la carrera académica de una persona, tratar de integrarse en colectivos de investigación. Es decir, tratar de superar esa tendencia al trabajo únicamente individual y tratar de incorporarse en grupos de personas de investigación, ojalá de disciplinas no necesariamente la misma en la que uno trabaja, para estructurar entornos colectivos cada vez más de tipo interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces es muy importante cuanto antes en la carrera de uno empezar a establecer cooperación a nivel internacional. Puede ser cooperación que no esté fundamentada en una propuesta de investigación, puede ser una cooperación puntual para resolver un problema específico de la investigación que uno está haciendo, pero conforme uno va construyendo esta red de relaciones con colegas del país o de otros países, en esa medida uno va formando parte de entornos colectivos académicos a donde hay más posibilidades de acceder a fondos de investigación. ¿Cómo construir esos entornos? Uno tiene que tener una actitud proactiva de buscar contacto con personas que trabajen en temas afines a los de uno desde diferentes perspectivas para ir construyendo esos entornos. A nivel nacional, pues eso se logra buscando afinidades en nuestras propias instituciones, en las universidades o en otras instituciones nacionales. Y a nivel internacional eso se logra estando muy al día con la literatura científica, sabiendo quién publica, quién trabaja en cosas relacionadas con lo que uno hace, contactándose con esas personas sin complejos, sin miedo, estableciendo contacto por diferentes vías, yendo a congresos, asistiendo a congresos, presentando el trabajo que uno hace. Ahí se establecen conexiones muy interesantes, múltiples formas de establecer esas uniones, esos lazos de colaboración, ¿verdad? Y al calor de esas redes de cooperación, la posibilidad de presentar propuestas se multiplica, porque uno suma fortalezas y combate debilidades, ¿verdad?